El lenguaje es una cualidad humana. Es un procedimiento de comunicación para transmitir e intercambiar ideas, impresiones, emociones y deseos de manera hablada o escrita. En su esencia, el lenguaje es un sistema simbólico, un código del entendimiento que nos define y nos determina como seres racionales. El pensamiento es el contenido primordial del lenguaje, y las palabras son su materia prima. Ahora bien, hablar y escribir nuestra lengua es hacer que el lenguaje sea realidad viva, hecho social, instrumento de la inteligencia y recurso extraordinario que cada generación aprende, asimila y renueva. Al hablar, como ahora lo hago con ustedes, utilizo las palabras como conductos de las ideas que tengo en mente, para que tú, donde quiera que estés, las recibas y comprendas. Y aunque todos utilizamos el lenguaje, lo hacemos generalmente sin darnos cuenta. Porque hablamos como sabemos, como podemos, y la comprensión mutua la damos por hecho. Esto basta para el trato común y cotidiano que tenemos con los demás, en donde los pensamientos que intercambiamos son sencillos y prácticos. Sin embargo, un pensamiento mal expresado es un pensamiento insuficiente, porque hablar es fácil, pero hablar con inteligencia no es igual. La condición humana, en gran parte, está hecha de lenguaje. Bien se puede decir que nuestra humanidad, nuestra identidad individual y colectiva, se constituye con palabras. Es más, prácticamente, todas las relaciones que tenemos como personas se construyen con palabras. Para el suizo Ferdinand de Saussure, padre de la lingüística moderna estructural, es el habla la que crea la lengua, y la lengua hablada fluye, evoluciona y se transforma con cada generación, modificando también la forma de pensar de cada generación. Tú ves que la lengua está ocurriendo todo el tiempo innovaciones, algunas perduran, otras se van, ¿no? Y el lenguaje juvenil los jóvenes son especialmente sensibles para recuperar estas palabras e insertarlas y ponerlas de moda y luego las abandonan. O sea, eso es una etapa de tu vida muy dinámica, de mucho cambio, mucho cambio. Pero lo que vemos es que con el tiempo se van ajustando a los patrones, ¿no?, más generales. Yo creo que ningún lingüista hace 20 años se podía imaginar siquiera lo que está pasando en nuestros días. Más que nunca tenemos acceso a otras lenguas, a otras variedades del español. Las podemos escuchar incluso en vivo y contagiarnos, si nos gusta, de esas nuevas partículas que van entrando a la lengua, que están a nuestra disposición y las podemos usar si queremos. Esto no se va a frenar. El lenguaje es sensible a la moda, al prestigio, al estatus. Se ve afectado por tus experiencias culturales, por tu experiencia educativa. Entonces hay múltiples factores que influyen en el cambio lingüístico en general. Es cierto, en la realidad verbal en que vivimos, el lenguaje está sometido a las condiciones psicológicas de cada persona, a su edad, educación y desarrollo cognitivo. Para algunos lingüistas, como el ruso Roman Jakobson, el lenguaje encarna nuestras ideas cambiantes
y refleja nuestro estado mental y emocional. Esto se percibe mejor en la forma de hablar de los jóvenes. Hay varios factores que nos ayudan a identificar la edad de un hablante. En este caso, si es joven, de entrada por el timbre vocálico, sin ver uno a un joven, puede identificar que se trata de una persona joven. También el léxico nos ayuda bastante. De hecho, es uno de los rasgos más sobresalientes que cualquier persona sin ser lingüista puede identificar y decir: esa persona es joven, o esa persona fue joven en 1980 porque está usando cierto léxico que usaban los jóvenes en esa época. Incluso se podría calcular, ¿no? Creo que ahora esta persona debe tener esta edad. Otro de los rasgos del lenguaje juvenil sería un desapego a las normas estándar de una comunidad, que es justo también otra manera de distanciarse de los adultos. Y eso sobre todo también a través de la pronunciación. Y también otros rasgos de tipo más pragmático que tienen que ver como cómo ellos interactúan con sus pares de una manera diferente en que lo hacen los adultos. Y por último, los jóvenes están apenas aprendiendo ciertas normas de interacción de la vida adulta, entonces también se puede observar en eso porque no dominan ciertos patrones comunicativos en algunas interacciones. Por increíble que parezca, el origen del lenguaje, de la realidad del habla en los seres humanos, sigue siendo un gran misterio. No sabemos a ciencia cierta cómo surgió. Lo que sabemos es que el lenguaje es una creación colectiva, progresiva, que evoluciona lentamente y que se aprende dentro de una comunidad, una sociedad y una cultura. El hecho es que el lenguaje nos permite tener conciencia y desarrollar el entendimiento, y como tal, es un fenómeno muy complejo que estudian diferentes disciplinas, entre ellas la sociolingüística. Los estudios sociolingüísticos variacionistas parten de la idea de que algunos factores sociales influyen en el uso del lenguaje. Generalmente, cuando hacemos una investigación de este tipo, todo el muestreo se estratifica en género, edad y nivel sociocultural. Entonces, a veces dejamos el nivel sociocultural fuera y nos quedamos solamente con género y edad. Por lo tanto, la edad es un factor fundamental para el uso de la lengua y también para el análisis de este tipo de datos. La verdadera vida de una lengua no está en los libros, que la conservan bien en el silencioso contenido de sus páginas. La verdadera vida de una lengua está encarnada en aquellos que la usan diario, que la hablan, porque el lenguaje solo vive y existe cuando se usa, cuando se habla y cuando se escucha en una comunidad de hablantes que se comunican entre sí. Normalmente entendemos una comunidad de habla como un conjunto de personas que interactúan de manera cotidiana y comparten un código de habla. También normalmente una comunidad de habla comparte valoraciones, ya sea hacia su propia forma de hablar o hacia formas de hablar de otros extraños. Eso les permite mantener cierta cohesión o distinguirse, ¿no? Saber, nosotros en esta comunidad hablamos así o usamos esta palabra que los de enfrente no la hablan. Como parte de una comunidad que habla un mismo idioma original,
los jóvenes conforman un sector con peculiares formas de hablar, adaptando el lenguaje a las necesidades de su edad, a las tendencias de su época y al sentido de pertenencia que comparten. En la juventud hay una forma de hablar específica, al igual que lo hay en cualquier periodo de la vida de un individuo. Normalmente observamos diferencias en la manera de hablar de las personas, justo en función de la etapa de vida por la que esté pasando, y entendida la edad no como algo biológico, sino social, ¿no? Sí reconocemos que hay un léxico privativo de esa etapa de la vida, y es porque esa etapa es fundamental para el ser humano, porque se genera la identidad. Y en esa etapa lo que hace un adolescente, un muchacho, es tratar de identificarse de manera radical respecto a la generación anterior, que son sus padres. Entonces, no solamente es un rechazo a todo lo que me digan los padres, sino incluso a cómo se comunican mis padres. La forma en que se comunican mis padres es inevitablemente también la forma en que se comunican mis abuelos. Entonces, para separarme de esas dos generaciones, que son las generaciones que me imponen las reglas de la sociedad, lo que hace un joven es generar nuevo léxico que solamente pueda compartir con los miembros de su propia comunidad. Se genera una especie de comunidad lingüística distinta de la que el muchacho o el grupo de adolescentes proviene. En la juventud es un periodo en que las personas están buscando una identidad propia, y lo van a lograr en gran medida gracias a su manera de hablar. Tal vez eso es lo que llama mucho la atención de las personas, que dentro de todas las etapas, infancia, juventud, adultez y ancianidad, es en donde de manera más marcada observamos un lenguaje diferente en este caso en los jóvenes, ¿sí? Y eso les va a ayudar, como te decía, a construir una identidad propia y a pasar a la adultez. En la adultez, que sería el siguiente periodo, hay otras normas de interacción y de comunicación que se van a adquirir. Y bueno, por último, en la edad anciana, ahí hay otros rasgos lingüísticos propios, pero seguro de esas 4 etapas que te menciono a grandes rasgos, la que más llama la atención y que más se ha estudiado en términos lingüísticos es la de la juventud, justamente porque observamos que los jóvenes son capaces de llevar a toda una comunidad de habla a cambios lingüísticos por su manera de hablar. Siempre hay una pugna entre generaciones. Siempre va a existir esta idea de que los jóvenes hablan peor que los adultos o que los mayores, porque hay un principio que pervive en las comunidades de habla, que es el principio de la edad de oro, que quiere decir, que dice básicamente, todo tiempo pasado fue mejor. Y el principio de la edad de oro no solo tiene que ver con el lenguaje, también con la moda, también con la música, con el comportamiento social en general, ¿no? Entonces, es muy común, y yo creo que eso probablemente nunca dejemos de escuchar, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, que los jóvenes hablan mal, siempre, ¿no? Pero digamos, eso, te digo nuevamente, puede verse como un no entender que la lengua es un sistema dinámico, que está cambiando todo el tiempo. Porque hay que tener presente que, bueno, hablamos en un sentido muy general y abstracto de la juventud, pero también habría que distinguir otros factores que van a estar confluyendo con esa característica más de tipo etario, ¿no? Que sería si estamos hablando de una juventud en un ámbito rural o urbano, también la clase social,
o las propias actividades que desempeñan los jóvenes, porque hay jóvenes que se dedican a estudiar, hay jóvenes que se incorporan a la vida laboral, entonces todo eso pues va a definir maneras de hablar de los jóvenes. Bueno, algunos grupos son muy tradicionales, muy apegados a lo que aprendieron, a cómo crecieron, y de pronto cuando grupos más jóvenes irrumpen en la manera cotidiana de entablar una comunicación y usan palabras que son nuevas para esta generación posterior, esta generación anterior, o no entienden o no las sienten suyas, les parecen demasiado ajenas, disruptivas, novedosas, llenas de, a veces hasta de lenguas extranjeras, o parecen códigos secretos para las generaciones de mayor edad. Las palabras que usan los jóvenes parecen extrañas y por eso no las aceptan. Generalmente los adultos tratan de pedirle a los jóvenes que se ciñan a ciertas normas de interacción, desde no te vistas así, no escuches esa música, y justo otro de los rasgos que incomodan tal vez a los adultos es su manera de hablar, porque están observando justo que no se apegan a la manera en que ellos hablan. Entonces es común que las comunidades de habla se diga que los jóvenes no saben hablar, que están haciendo que el lenguaje se simplifique, se suele decir que tienen un léxico muy reducido, ¿sí? Porque para los adultos llama la atención tal vez el uso de cierto léxico que se emplea de manera muy frecuente, entonces también les parece que están reduciendo el léxico. Tal parece que es una constante histórica la distancia que hay entre el lenguaje que hablan los adultos y los jóvenes, siempre, en cada época y cultura. Pero no siempre se han registrado esas diferentes maneras de hablar. En México, en la década de los 60 del siglo pasado, nació un ejemplo palpable de esas diferencias con la llamada literatura de la onda, con escritores como José Agustín, Gustavo Sáenz o Parménides García Saldaña. Durante algún tiempo, a finales de los 60, lo que se llamó la literatura de la onda, por ejemplo, tenía un montón de palabras que la gente mayor no entendía. Y entonces parecía como si estuvieran rompiendo una regla y estuvieran haciendo una diferencia, un corte entre ustedes y nosotros los jóvenes. Y eso a ningún abuelo, a ningún papá parece llamarle la atención o gustarle. Las palabras viven en el tiempo. El vocabulario de cada individuo se renueva con el tiempo. Hay una historia de la lengua propia de cada país, de cada región, de cada estrato social. Porque las palabras nacen, se desarrollan, se ponen de moda, se olvidan y muchas desaparecen al pasar el tiempo. Y en ese transcurso de la existencia, las variaciones del habla nos acompañan. Los jóvenes dejan de hablar como niños y los adultos dejan de hablar como jóvenes. Así pues, los cambios de lenguaje son constantes y es clara la diferencia de cómo se hablaba hace apenas unos años, hace algunas décadas. De 90 y 80, porque más o menos me tocaron esas generaciones a mí, me pongo a pensar en que ahora ya no se dice alivianado, ahora se dice relax, o que nosotros podíamos ir a patín, que era a pie,
o balín cuando era de muy baja calidad. No, esto es muy, muy balín. Nosotros íbamos a los discos en lugar de a los antros, ¿no? Ya no existen las discos. Ahora nosotros decíamos para igualmente iguanas ranas, y ahora los chavos de ahora no entenderían eso de iguanas ranas o se burlarían de nosotros. De los 90 también mamerto, para alguien que presumía mucho. El qué hongo para qué onda. Nosotros teníamos uno que es, bueno, los muchachos ahora dicen la neta como para la verdad, pero nosotros teníamos la neta del planeta. Y cuando ahora un muchacho escucha eso y se burla de nosotros, porque ¿cómo que eso de la neta del planeta? No te esponjes para no enojarte. Y es más, ahora que lo digo, bueno, es que hace como 15, 20 años que no lo escuchaba. ¿Por qué? Porque era mi léxico de identidad cuando yo tenía 15, 18 años. A veces personas que hoy tienen 70 años todavía usan esas palabritas que se usaban a finales de los 60 y eran parte del repertorio léxico del lenguaje juvenil. Y los llegas a escuchar y no la usan porque se quieran sentir jóvenes, sino porque así hablaban cuando su repertorio léxico estaba formándose, creciendo. Y de pronto los escuchas decir, ay, quedó de peluches. Y de peluches es una palabra que usaban en los 60. Entonces, ¿dejaron de hablar como jóvenes? No, siguieron hablando como aprendieron a hablar, simplemente que las generaciones nuevas van introduciendo nuevos elementos y también la misma realidad es distinta, va cambiando, se va enriqueciendo y eso es lo que nos pasa a todos los hablantes. Enriquecemos nuestra forma de expresarnos y nuestra forma de ser y eso se ve obviamente reflejado en cómo nos comunicamos. Muchas de estas palabras muy probablemente incluso nuestros padres nos prohibían que las dijéramos. ¿Por qué? Porque lo que se intentaba era tener un léxico estándar. ¿Para qué? Para que la sociedad me acepte. No es porque mi papá no sea odioso nada más porque sí, sino porque están también involucradas cuestiones de aceptación con el otro y en la adolescencia o en la juventud, en muchos casos a mí no me importa involucrarme con el otro que es de la edad de mi papá, ¿no? Me importa involucrarme con mis amigos y voy a seguir diciendo la neta del planeta o iguanas ranas y voy a seguir yendo a la disco si es que eso me da identidad. Hace 20 años se usaba mucho, por influencia de la televisión también, una expresión que era lástima, Margarito, que venía de un programa cómico donde había un concursante que siempre perdía y el concursante siempre era Margarito, entonces cuando perdía siempre le decían, lástima Margarito. Esa expresión se usaba en habla cotidiana, mucha gente la utilizaba, ¿no? Pero claro, ese programa estaba de moda hace 20 años, ahora ya nadie se acuerda de él. Entonces esa expresión, la verdad es muy raro que la escuches. Otro ejemplo, por ejemplo, es ¿qué onda? Ahora cuando nos saludamos todos en México decimos ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero no sabemos que en dos generaciones antes decían ¿qué hongo? Ahora escuchamos ¿qué hongo? Y nos suena fatal. Nadie diría ¿qué hongo? Porque dirían que sonamos retro. Y qué hongo es una especie del abuelito de qué onda. Entonces, no podemos entender qué onda si no tenemos al abuelito en cuestión, que es la generación de jóvenes, las dos generaciones anteriores que tenían su propio léxico de identidad. Adal Ramón es un comediante, alguien así, puso de moda decir Ingesu. Y que él lo usaba y sus amigos lo usaban cuando él estaba más joven, Ingesu, y lo abandonaron después, ¿no? Fue una moda lingüística, digamos, que se insertó por este actor o locutor, ¿no? Es casi seguro que dentro de mi repertorio léxico todavía haya algunas palabras que usaba cuando iba en la secundaria o en la prepa y no me las he quitado, pero es que no puedo ser consciente de, sí, esa palabra la empecé a usar cuando yo iba en tercero de secundaria y quizá todavía la tengo y es posible que una generación o dos o tres más jóvenes que la mía
ya no la usen. Y no soy consciente de eso. Entonces no va por ahí. No va por ahí el que, ay, voy a dejar de hablar como joven. Cuando los adolescentes crecen o los jóvenes crecen y se tienen que incorporar nuevamente a la sociedad y en ese sentido a la realidad lingüística que los rodea, pues tiene que volver nuevamente al léxico que hablaban sus abuelos y que hablaban sus padres. ¿Por qué? Porque tiene que insertarse en la comunidad desde el punto de vista económico, social. Ya no se trata solamente de vivir en el grupo de amigos en el que está, sino que tiene que involucrarse con uno más grande. Y en ese sentido, pues deja el léxico que en ese momento lo hacía tener una identidad propia para incorporarse de nuevo a la sociedad desde el punto de vista lingüístico. Esa es una de las desventajas del léxico en la juventud, que es un léxico que es muy efímero en ese sentido. No, mucho de ese léxico no trasciende a otras generaciones de uso. ¿Por qué dejan de usar las palabras? Bueno, nuevamente, puede ser que esas palabras tengan una carga especial de identidad de grupo, ¿no? Porque sirven, porque son funcionales en ese momento histórico, ¿no? De su comunidad, ¿no? Pero en algún momento dejan de ser funcionales para vehicular su identidad, ¿no? O simplemente porque desaparecen los referentes a los que, ¿no? Para los que se usaban las palabras, ¿no? Estaba tratando de pensar, por ejemplo, la palabra cassette, ¿no? La palabra cassette hace 30 años, toda la comunidad hispanohablante la usaba. Los más grandes, los más jóvenes, los de edad media, adultos, todos usaban la palabra cassette porque era un elemento de la vida cotidiana de todo el mundo. Sí. Ahora, ¿cuándo se escucha la palabra cassette? Solo en esta entrevista, porque es una reliquia, ¿no? El elemento, el referente en el mundo real desaparece, ¿sí? Y ahí queda como parte del tesoro de la lengua la palabra cassette, pero se va a usar cada vez menos. Y seguramente va a haber generaciones de niños o adolescentes que digan, es un cassette, y no van a tener ni idea de qué es, ¿no? Porque así es, digamos, el lenguaje siempre está tratando de, bueno, la lengua incorpora pues los referentes, el acervo léxico, las expresiones que se requieren para precisar el significado, ¿no? No deja de ser una herramienta para comunicarnos, es funcional y es eficaz. Pues, es la naturaleza del lenguaje, ¿no? Si bien es cierto que hay rasgos de la manera de hablar de los jóvenes que no se van a mantener ni en la comunidad ni en los propios jóvenes. Cuando ellos pasan a la edad adulta, van a dejarlos y bueno, el nuevo grupo de jóvenes que viene detrás va a tener sus propios rasgos, ¿no? Justamente no le va a interesar retomar esos porque es ya los del grupo de adultos. Entonces, regresando al debate de si la lengua definía la juventud o la juventud una manera de hablar, pues es justo la juventud lo que define una manera de hablar. Los jóvenes no terminan hablando exactamente así cuando llegan a la edad adulta. Y de hecho, lo que uno ve es que cuando estamos más grandes, por ejemplo, si tú estudias el vocabulario de las personas, el léxico, su tesoro lexicográfico, el grupo de mayor edad es el que siempre tiene más acervo léxico. Pues claro, vas acumulándolo a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces sí, puede que cuando seas joven tengas un poco de menos acervo léxico, pero lo vas a ir enriqueciendo conforme vayas creciendo. O sea, es un proceso natural, se podría decir. No creo que en algún momento se dé una ruptura, es decir, ya cumplí 30, ya no voy a hablar como los de 20. No va por ahí.
Es un proceso quizá lento y lo que va pasando con los años es que simplemente adquieres mayor conocimiento, mayor experiencia, conoces a otras personas y eso te permite ir enriqueciendo tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de interpretar el mundo y no es que dejes de hablar como joven. Y actualmente lo que estamos viendo es que las redes sociales, internet, nuevos programas de televisión, extranjeros muchos de ellos, van haciendo que el léxico juvenil vaya adquiriendo un carácter como de secta. Algo que definiría su manera de hablar es la incorporación de muchos anglicismos, ¿sí? Y bueno, por una parte hay unos que son evidentes, que son anglicismos que tienen que ver con la tecnología, el uso de redes sociales, pero también hay incorporación de anglicismos en otros ámbitos. Eso sería una característica que los define. Mientras más va cambiando, por ejemplo, la ciencia o la tecnología, como siempre ha pasado en la historia de la lengua, todos estos nuevos elementos se van a ir incorporando. Entonces, si de pronto el año pasado no existía una determinada aplicación y ahora surge una aplicación y esa aplicación le inventamos un verbo, como le ha pasado a Pinterest o le ha pasado a Twitter o le ha pasado a Facebook, que van siendo modas que van imponiendo una nueva manera de no de hablar, sino una nueva manera de incorporar elementos léxicos a la lengua. Entendemos que en Twitter tenemos 140 caracteres y tenemos que ser muchísimo más concisos. Una persona de mi generación o de generaciones anteriores que utilice Twitter, lo que decide es utilizar menos palabras. Un joven lo que decide es quitarle letras a esas palabras o incluso para qué, en lugar de utilizar una Q, o pueden utilizar ya una K y sigue significando qué. Ahora bien, aquí lo importante es cómo las redes sociales, el empleo del lenguaje en las redes sociales trasciende las redes sociales. Es decir, yo entiendo que se tenga que ser muchísimo más conciso en Twitter, pero lo que no entiendo es que ese mismo muchacho cuando escribe una carta o un currículum ya no pueda reconocer qué es qué, Q,
UE en lugar de K. O para un mail. ¿Por qué? Porque parece ser que los jóvenes ya ni siquiera, no les importa o no reconocen el tipo de texto que están utilizando, creen que son las mismas reglas en todos los contextos. La generación con la que tengo contacto, mucho contacto, mis alumnos, tienen más o menos entre 18 y 22 años. Lo que observo en su manera de hablar es que usan muchas palabras en inglés, más de las que nunca había escuchado antes, y casi para cualquier cosa. Cualquier frase que digan es casi seguro que va a tener un elemento de una lengua extranjera, inglés, para ser más específica. Bueno, en la actualidad tenemos una clarísima influencia del léxico extranjero, particularmente del inglés, o fundamentalmente del inglés, que usan nuestros jóvenes. A diferencia del léxico que empleábamos, por ejemplo, en los años 90, donde sí se trataba de palabras que identificaban a la juventud, pero eran del mismo caudal léxico del español. Ahora tenemos palabras como, por ejemplo, friki, o tenemos, por ejemplo, cool para algo muy bueno, o tenemos incluso bulear, que es un verbo que se utiliza en ámbitos de jóvenes o de niños y adolescentes. Es un término que viene directamente del inglés y que se adapta. Entonces, la característica que tiene el español de los jóvenes en la actualidad es precisamente esa, es un préstamo extenso de términos en inglés, y no necesariamente porque no exista la palabra en español, sino porque les parece que les da muchísima más identidad emplear el término en inglés. Ante esta mutación acelerada del idioma, la Real Academia Española de la Lengua tarda mucho en aceptar la incorporación normativa de muchas palabras nuevas, porque las consideran en gran parte vocablos pasajeros. Sí, efectivamente los diccionarios se muestran reticentes a la documentación del léxico de la juventud, pero eso no significa que mediante otros medios no se pueda documentar, por ejemplo, listas de léxico o vocabularios o glosarios en los que sí se consigne cómo se utilizaba la expresión y quiénes la utilizaban. Eso es fundamental, no solamente para conocer el lenguaje de nuestros jóvenes, sino el comportamiento lingüístico de nuestra propia comunidad en general. Eso es fundamental. En español, por ejemplo, nos pesa mucho las normas, pesa mucho la Real Academia de la Lengua, pesa mucho que tenemos una cultura escrita desde hace 1000 años, ¿no? Entonces, somos muy sensibles a la norma en español, ¿sí? Y sí, siempre vas a escuchar en las sociedades hispanohablantes que los jóvenes hablan peor, pero en realidad el habla de los jóvenes, bueno, es innovadora, es el habla propia de ese periodo, ¿no? En tu vida, ¿no? Y se va modificando también. La lexicografía se dedica a la elaboración de diccionarios, y en muchos diccionarios lo que vemos es que no hay léxico juvenil consignado, y es la regla para que se incorpore una palabra a un diccionario es que esa palabra sea compartida por lo menos con por tres generaciones distintas. Es decir, que mis abuelos, mis padres y yo utilicemos el mismo término para asegurar que efectivamente no se trata de una moda. ¿Por qué vale la pena consignarlo? En primer lugar, porque me parece fundamental que haya un registro de cómo hablan los seres humanos en cualquier edad, y en la juventud parece ser determinante en la formación de una persona. Eso desde el punto de vista social, saber qué tipo de léxico se usa en determinadas etapas de esa propia sociedad. En segundo lugar, hay términos, aunque pocos, que utilizan los jóvenes que trascienden la juventud y que se siguen utilizando generación tras generación. Por ejemplo, chido, que antes se consideraba una palabra que ni siquiera la podíamos decir nosotros, los papás nos corregían y decían, no la puedes usar. Ahora, ¿por qué? Porque se consideraba de un estrato social bajo. Ahora todo el mundo dice chido.
Y si no hubiéramos consignado esa palabra y cómo se decía y en qué contexto se decía, no podemos entender la evolución del lenguaje. Entonces, documentar todo tipo de expresiones de la juventud nos servirá para saber hacia dónde va el lenguaje. Actualmente, el lenguaje común, el lenguaje popular, va donde los jóvenes lo llevan, conforme a sus necesidades. Por ejemplo, muchísimos jóvenes usan palabras que la norma censura por decoro, palabras antes prohibidas o reprimidas. Lo que más me llama de la atención en el léxico tabú es que ahora los jóvenes son capaces de emplear palabras que en otras generaciones ni siquiera nos hubiéramos atrevido. Bueno, ni nuestros padres no nos hubieran permitido decirlas, pero tampoco ellos las hubieran dicho. Son términos que antes considerábamos vulgares y parece como si los jóvenes ahora no tuvieran el indicador de que algo es vulgar. Todo lo pueden decir. Y en ese sentido también hay otro rasgo importante en el léxico tabú, que ha aparecido una igualdad entre hombres y mujeres para emplear el mismo léxico. Hay palabras, me pongo a pensar ahora en una que no puedo decir aquí, que es sinónimo de pene, que empieza con V, que ahora los jóvenes la dicen, pero no solamente los jóvenes, las mujeres jóvenes. Cuando está algo muy mal, o está cuando algo está muy bien, o incluso como interjección, cuando alguien se cae, sueltan esa palabra. Por ejemplo, el uso de caón, güey, hue, para tratar a sus pares no es un insulto para ellos es una manera de relacionarse y marcar cercanía con otras personas. Se atreven a hablar de sexo de manera con muchas menos limitantes que nosotros, sí muy probablemente con eufemismos, pero hablan mucho más de sexo que nosotros, que eso está muy bien, porque es darle reconocimiento a una parte de la vida que antes permanecía oculta en nuestras generaciones. Nuestros padres o nuestros abuelos difícilmente nos hablaban de sexo, y ahora es posible hablar de sexo en cualquier contexto. Y algo muy importante, incluso en la actividad sexual se ha notado que las mujeres ya toman un rol mucho más participativo, ya son agentes en esa actividad sexual. Por ejemplo, actualmente yo he escuchado que entre jóvenes, entre chicas jóvenes, se tratan para dirigirse a una a otra con el término perra, o en inglés bitch, que justamente para un adulto es un insulto. Para mí es una sorpresa cuando lo escuché, porque justamente en mi juventud eso hubiera sido un insulto, ¿no? Antes incluso había palabras como, por ejemplo, poseer, donde poseer era tener relaciones, pero un hombre con una mujer. Ahora ya ni siquiera existe el verbo poseer como para practicar el coito. Ahora, por ejemplo, se hace el amor, pero ninguno de los dos miembros tiene privilegio sobre el otro en esa expresión literal. Mientras que en poseer sí, o en la hizo suya. Antes las mujeres no podíamos, bueno, tampoco ahora, porque ya no existe la palabra, hacer nuestro a un hombre. Incluso se eliminó ese léxico para generar un léxico que podríamos llamar pues un léxico mucho más democrático, en el que yo puedo participar como mujer, y también el hombre en términos de igualdad de condición. Eso es lo más relevante en cuanto al léxico tabú y particularmente en el léxico sexual de los jóvenes en México. En todo idioma o lengua, la palabra es emisaria del saber. El hacer
y sentir de un pueblo o comunidad, y ese es su valor histórico. Pero hay lenguas en peligro de extinción, amenazadas de olvido y sumisión, como es el caso de las lenguas indígenas. En principio, la conservación de una lengua indígena se mide por el número de gente joven que la habla, sobre todo niños. Es uno de los indicadores que puede decir si la lengua está viva, está todavía funcionando dentro de la comunidad, cuando se transmite a los pequeños. Si un joven está hablando la lengua, eso da vitalidad a esta lengua, es decir, todavía existen personas jóvenes que pueden seguir transmitiendo la lengua a sus hijos, a sus descendientes. Entonces, que un joven hable la lengua de su comunidad, eso es muy importante para mantener, digamos, la comunicación, mantener activa la lengua indígena en la comunidad y además garantizar la transmisión del conocimiento, ¿no? A veces, cuando los padres jóvenes no transmiten ya su lengua a los pequeños, este es el indicador de que la lengua está en un grave riesgo. Es muy importante que los jóvenes hablen. México es un país en el cual se hablan muchísimas lenguas indígenas y hay personas que no lo saben y eso es increíble, ¿no? Casi en cada estado de la República se hablan más de 2 lenguas indígenas y la gente en común no lo sabe, y lo que tiende a hacer es pensar y estigmatizar a las personas que hablan lengua indígena como ignorantes, como gente que no tiene progreso, que se niega a progresar, y eso no es verdad, ¿no? Entonces, creo que el problema está en no conocer la diversidad. Y el no conocer la diversidad afecta directamente al otro, al que es diverso, al que tiene conocimientos diferentes, porque no se siente adaptado a esas otras formas de vida donde se supone que hay más progreso y hay más beneficios económicos, más trabajo. Y entonces, esa diferencia entre las personas es lo que está ocasionando negar nuestra propia identidad, ¿no? Efectivamente, los jóvenes en la actualidad, los que hablan lenguas indígenas, hay muchos chicos que están muy interesados en seguir conservando su lengua y además, como jóvenes, están involucrando la escritura de su lengua o el uso de su lengua en las nuevas tecnologías. Una de estas es, digamos, todos los medios de comunicación que pueden tener ellos, como celulares o chats, videochats, Facebook, cualquiera de estas herramientas que pueden utilizar los jóvenes para comunicarse entre ellos, lo hacen con su lengua. Muchos de ellos lo hacen con su lengua. Quienes tienen verdaderamente la conciencia, ¿no?, de conservar su cultura, de conservar sus conocimientos ancestrales, están aprovechando estas herramientas para difundirla, para usarla, para comunicarse. Estudio está al mando y en Tijosuco estamos sonando. Pueblo natal de donde yo vengo, amigos yo tengo y amigos yo... De hecho, hay muchos jóvenes que están muy interesados en usar la lengua indígena en algunas, digamos, aplicaciones que ellos están considerando innovadoras, ¿no? Por ejemplo, muchos jóvenes quieren hacer proyectos con traductores en lenguas indígenas, también quieren hacer programas de difusión. Hay comunicadores, jóvenes comunicadores, que lo que pretenden es rescatar, por ejemplo, las tradiciones culturales de su pueblo y con ello su lengua. Entonces, hay mucho trabajo de jóvenes que trabajan en radio y en televisión, que pretenden difundir su cultura, de hacer proyectos de revitalización, de hacer radio comunitaria, televisión en lengua indígena, programas de televisión, de radio en lengua indígena, justo para seguir usándola, para difundir los intereses, los temas de interés dentro de la comunidad, ¿no?
Entonces, los comunicadores, los profesores, los estudiantes. Hay estudiantes que se están formando en diferentes áreas, abogados indígenas, ingenieros, lingüistas, los mismos lingüistas que trabajan con las propias lenguas, que se están formando, profesores licenciados en lengua y cultura de las universidades interculturales, en sustentabilidad, autosustentabilidad en las comunidades, otras carreras como turismo. Estos jóvenes que se están formando y están reconociendo a su vez la riqueza cultural, lingüística y además de tradición en sus comunidades, están haciendo difusión, están aplicando sus propias áreas a lo que requiere la comunidad. Los abogados están tratando de informarse y crecer en el sentido de hacer vocabularios, hacer gestión, ser traductores capacitados o certificados para poder dar servicio a gente monolingüe y que tiene que ser defendida en su lengua por derecho, ¿no? Entonces, todos estos jóvenes que se están formando en esto y que están además dando un servicio a la comunidad, el servicio de salud, son importantes, ¿no? Están haciendo su papel, están desempeñando ese papel. Yo creo que hay un buen grupo de jóvenes indígenas que lo que tratan de hacer es promover su cultura. Escritores, jóvenes en lengua indígena, cantantes, músicos que están difundiendo en lengua indígena y promotores de la lengua. Hay chicos que son promotores de la lengua que se comprometen con las comunidades, con las autoridades municipales, con los ancianos en la comunidad para crear proyectos de revitalización lingüística. Para lograr esto, para dar una nueva vitalidad a las lenguas indígenas, las tecnologías de la información y comunicación pueden servir mucho en el registro y la enseñanza de sus léxicos, en la traducción electrónica de sus vocabularios y en la conservación activa de sus tradiciones y su idiosincrasia. Debemos preocuparnos de todos modos por asegurar que los jóvenes tengan acceso a todo el repertorio de estilos en la lengua, eso sí. O sea, no podemos dejar que solo los medios basados en internet, ¿no? dominen toda la interacción verbal de los chavos, ¿no? Realmente eso sí es importante, ¿no? Me preocupa mucho no la red social en sí, me parecen maravillosas porque además generan un empleo de léxico muchísimo más interesante. Se tienen que decir cosas importantes en menos palabras y eso hace pensar a los jóvenes. Me preocupa que los jóvenes dejen de ser sensibles a qué medio están utilizando, porque eso también les va a generar un rechazo sobre cierta parte de la comunidad. Nosotros sabemos que cuando llegamos a pedir un trabajo, si el currículum tiene una falta de ortografía, también me están marcando en ese sentido. Entonces, reconocer en qué medio estoy utilizando mi lenguaje y saber dominar mi lenguaje para todos los contextos, eso sería lo fundamental. Pero también hay que asegurarle a los jóvenes acceso a distintos estilos de lengua, ¿no? Los jóvenes tienen que tener acceso a la poesía, tienen que tener acceso a la literatura, al cuento, a la novela, tienen que ejercitar, ¿no? Otro tipo de expresiones de la lengua, ¿no? Para enriquecerlo, ¿no? Para enriquecernos en sentido lingüístico y humano, ¿no? El habla juvenil es muy interesante, es muy dinámica, incorpora elementos en todos los niveles estructurales de la lengua y que hay que estudiarla, porque realmente, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, en México al menos, no se está estudiando el habla juvenil. Los medios y profesores y los guardianes de la lengua siempre están criticando el habla juvenil, pero realmente la conocemos. Yo lo que digo es, realmente no la conocemos, no se ha estudiado.
como es debido, ¿no? Entonces hay que seguir analizando el habla juvenil. Ciertamente, el lenguaje nos hace humanos, permite el desarrollo de nuestra inteligencia y sensibilidad, refleja los saberes, las creencias, opiniones y estados de ánimo de cada uno. En última instancia, refleja lo que somos.